En el video anterior teníamos este formulario. Ahora lo que vamos a hacer es un reporte para consultar los datos y que nos permita modificar los datos que ya hemos ingresado. Seguimos con un ejemplo bastante sencillo, solamente para sentar las bases del desarrollo en HANU. Vamos de nuevo a HANU, vamos esta ocasión a ir a reportes. Hagamos algo primero antes de ir a reportes. Recordemos que en el video pasado les comenté sobre esta opción de conexión. Esta opción se necesita para volver a retornar los datos al formulario para que nos permita modificarlos. Entonces, ahora sí vamos a utilizarla. Vamos a escoger nuestra conexión que ya habíamos hecho. Le voy a dar guardar. Y en donde dice Data, la última pestaña, le voy a decir que voy a obtener la información de este formulario a través de una sentencia SQL. Lo que vamos a hacer acá es indicar cómo vamos a recuperar la información para poderla modificar. Hasta ahora solamente estamos insertándola. Acá lo que hacemos es escribir una sentencia SQL. La idea es que los campos que estoy especificando acá en la sentencia SQL se llamen de la misma forma a cómo se llaman los campos del formulario. De esta forma, él ejecutará la sentencia SQL y reemplazará sus valores reemplazar los valores de los campos por los valores de las columnas con el mismo nombre en la sentencia. Esta última parte, where ID es igual a un interrogante, es algo que le va a llegar al formulario. Y acá vamos a especificar que va a recibir una variable llamada ID, que va a ser de tipo entero. Voy a agregarlo y le digo guardar. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra conexión a base de datos y tenemos la forma como vamos a recuperar la información. Ahora sí vamos a reportes y agreguemos un nuevo reporte. Ok. Voy a ponerle el mismo título que habíamos hecho alguna vez. Descripción. Pongámosle esto. El proyecto. Puede ser el que muestre el título. Recuerden que esto es algo muy sencillo. Yo puedo omitir esta parte y que por cada componente que tenga este formulario, entonces me muestre un título diferente. Pero eso lo haremos en otra ocasión. Voy a guardarlo. Cuando haga eso se me van a habilitar estos componentes. Entonces, estas pestañas, perdón. Ahora me meto a esta pestaña componentes y lo que voy a hacer es agregarle una pestaña. A esta pestaña yo le llamo SQL Table. Y ahora lo que hago es especificar una variable para esta tabla. Él va a construir una tabla a partir de una sentencia SQL. ¿Cómo le voy a llamar a esa tabla? Pongámosle, esto es indiferente el nombre. Puedo poner el mismo título acá. Y una de las opciones es que me muestre, este va a ser el título del resultado de este SQL. Ahora, en este caso, es el mismo título que el reporte en general. Y el reporte en general lo puse a que me mostrara el título. O sea que yo puedo omitir esta parte. Eso solamente nos va a servir
como forma de organizar el proyecto, pero si quiero mostrar esto en pantalla, pues tendría que escoger esto acá. Ok, entonces ahora lo que hago es seleccionar una sentencia SQL. Ok, no le voy a poner ningún parámetro porque podría hacerlo como filtrar esta sentencia SQL. Voy a decirle que me cree un archivo de Excel y que me enumere los resultados y me muestre el total de resultados. Ahora, puedo ponerle una opción para que me pagine cada cierto número de registros. Por ahora voy a dejarla así completa. Esto será para otro ejemplo. Que me oculte también ciertas columnas y que utilice la siguiente conexión de base de datos. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de este reporte? Es decir, cuando yo mire este reporte y haga clic sobre alguno de sus registros, hacia dónde me debe llevar el sistema. Le voy a decir que me va a llevar a un formulario y el destino va a ser el formulario que hicimos. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de ese destino? Recuerden que había seleccionado ID y el valor va a ser, él dice ID name, esto lo saca es de los campos del SQL. Voy a decir que es ID, le digo guardar. Voy a dejar esta opción en blanco, después hablaremos de ella y le voy a dar guardar. ¿Ok? Y ya tengo mi reporte. Ahora tengo una forma de hacer una previsualización. Hago clic acá y ya tengo el reporte acá. Ahora, lo interesante de esto es que tengo este lápiz y cuando hago clic sobre el lápiz, regreso a la pantalla principal. ¿Ven? Pero hasta ahora solamente estoy recuperando el registro, más no tengo forma de modificarlo. Que eso vendría a ser la siguiente tarea por hacer. Si queremos habilitar la opción para modificar o eliminar los datos, vamos a modificar el formulario. Para agregar dos nuevos endpoints. No, un solo endpoint que sería para eliminar. Y modificaríamos el de guardar poniéndole una condición que nos permita saber si es un nuevo registro o si se trata de un registro existente. Entonces lo primero que vamos a hacer es modifiquemos el endpoint que ya teníamos. Era un endpoint muy sencillo donde solamente insertábamos en la base de datos y ahorita le vamos a poner una condición. Voy a decirle que esto es un if y lo voy a mover acá. Y voy a poner otro que es el else y lo voy a poner justo abajo. Entonces, en el if lo que vamos a chequear es si id es igual a null. Muy bien, y ahora dentro de este if vamos a ejecutar la sentencia. Que vendría a ser la misma que tenemos acá. Solo que por el momento no nos deja arrastrar esta misma para reutilizarla, entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiarla. Listo. Nos falta agregar esto. Perfecto.
Ya tenemos la condición si se trata de un nuevo registro. Ahora, ¿qué pasa si este registro ya existe? Tengo que agregarle acciones al else. Y en este caso sería hacer otra sentencia SQL. Ok. Y acá sería una sentencia update. Entonces el primero vendría a ser el nuevo valor para el nombre, que es un string, y el siguiente sería el ID, que vendría a ser un entero. Listo, creo que ya lo tenemos. Y este lo podemos eliminar. Muy bien. Simplemente verifico que todo está guardado y que no voy a cometer ningún error. Creo que con eso sería suficiente. Entonces podemos probar otra vez. Vamos a nuestro reporte. Recarguemos este reporte. Listo. Entonces digamos que vamos a cambiar Windows por Windows 10 y le doy Save. Aparentemente lo hizo. Voy a recargar esto y efectivamente ahí está Windows 10. Ya hemos actualizado nuestro registro y pongámosle este, que sea Mac OS Save. Ahora, si yo quisiera agregar uno nuevo, pues entonces tengo que entrar a la pantalla al formulario de devices. Voy a ponerle new device. No podría hacerlo desde el reporte porque el reporte lo que me está dando la opción es de edición solamente. Podría agregar un botón en la parte de arriba para agregar un nuevo recurso. Entonces, la parte de editar ya la tenemos lista. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar? Eliminar sería crear hacer otro endpoint que le vamos a llamar delete. Para eso le voy a dar clic acá en el más. Le voy a decir delete. Y voy a darle OK. Doy clic en él y acá lo tengo, ahí está habilitado, pero entonces varias cosas que debo tener en cuenta acá. Primero voy a meterme acá, diciendo que esto va a recibir es data de un formulario, que la respuesta va a ser un JSON. Esto va a ser el método post. Mm, La opción que teníamos mostrar como un botón en esta ocasión no la voy a utilizar y simplemente le voy a decir OK. Ahí estamos. Y ahora a este endpoint, al igual que en el anterior, tengo que definirle una conexión con base de datos. Le digo autocommit. Guardo. Voy a ejecutar una sentencia SQL.
el ID entero, add connection, save, cierro la conexión de la base de datos. Disculpen, una vez más. Close database connection con save. Y finalmente que me devuelva el JSON que obtiene después de hacer la operación. Voy a el input solamente necesito el ID y el output esto. Esto es informativo, pero sirve para tener bien la colección de Swagger. Mira que ya tenemos ahora los endpoints que necesitamos y acá solamente tiene un parámetro ID. Si yo doy tryout, solamente tengo que escribir el ID, ejecutarlo. Obviamente necesito la llave de autenticación. Ok, esto está listo. Veamos nuevamente, vamos a nuestro reporte. Abramos nuestro reporte y tenemos esto acá. Si yo me meto al formulario, solamente observo que tengo el botón guardar, no está el de eliminar. Y esto se debe a que no lo parametricé como un botón, sino que simplemente te dije que fuera un servicio. Cabe anotar que cada botón de por sí es un servicio. La única diferencia es que con esa opción se mostraría en un formulario y en esta ocasión no lo puse. Entonces, para poder utilizar este servicio tengo que editar mi formulario nuevamente, perdón, mi reporte. Y acá donde dice componentes voy otra vez al que dice SQL Table. Y lo que voy a hacer es utilizar esta opción de definición de columnas. Esto me permite modificar o agregar nuevas columnas a mi reporte. En este momento, si yo miro el reporte, observen que solamente tengo una, dos, tres columnas y este que está acá que coincide con el ID realmente es un contador de registros. Voy a cerrar estos que tenemos acá, que yo podría quitar, porque en este momento simplemente nos está haciendo, digamos, algo de bulla, algo de ruido. Guardemos, volvamos a recargar. Crear el Excel y listo. Observen que ya solamente está el registro y algo que no había mostrado es que cuando hago clic en el Excel, él me muestra un archivo de Excel con estos registros. En mi máquina se demora un poco abrir Excel, así que lo ejecuto para que lo veamos mientras va cargando. Y como venía diciendo, lo que voy a hacer ahorita es agregar una nueva columna. Esta columna sería la número, esta es 1, 2, esta es la número 3. Y acá lo que voy a hacer es ponerle una etiqueta HTML, podría decirle simplemente borrar. Esto es delete. Es como un ejemplo simplemente. Voy a guardarlo. Observen, aquí ya tengo el archivo Excel con lo que habíamos hecho. Voy a recargar mi formulario y observen que tengo una columna que se llama delete. Ahorita sobre esta columna puedo también aplicar puedo aplicar HTML, voy a decirle span y especificarle que cuando haga clic sobre esta opción, entonces ejecute una función
en JavaScript. Voy a especificar algunos de los iconos que ya vienen por defecto con el sistema. Ok. Puedo ponerle un title. Le digo que es delete. Lo puedo dejar vacío. Cierro acá y cierro acá. Span. Vamos a ver si esto se comporta bien. Save. Voy a recargar. Y observen que ya tengo este icono que no hace nada. No hace nada porque si hago clic acá simplemente saldrá un error de JavaScript, ya que estoy haciendo una referencia a una función que todavía no existe. Entonces, para agregar esta función, lo que voy a hacer es ir a JS y acá puedo escribir JavaScript de forma libre. Nuestra función se va a llamar delete. Voy a escribirle function delete y esto va a recibir eso un objeto. Entonces ahora voy a hacer referencia a la tabla. Esto por detrás utiliza una librería de jQuery que se llama Data Table. Entonces toda la referencia realmente está ahí. Ahora, ¿a qué guardo esto? ¿A qué data table me estoy haciendo referencia? Recuerden que por acá habíamos definido una variable, es esta que está acá. Entonces voy a esta, device types. Listo. ¿Qué más me falta ahorita? Escribo par data, que viene a ser obtener los datos de la tabla. Esta pieza de código que estoy escribiendo prácticamente es la misma siempre. Y voy a ponerle un alert para estar seguros que es el registro que creemos. Data.id. Ok, veamos a ver cómo funciona. Recargamos. Acá hay un error, quiere decir que seguramente fallé algo en el JavaScript. Sin embargo, creo saber qué es lo que está pasando. Voy a cambiar el nombre por delete row, guardar y volvamos. Ok, perfecto. Era eso. Voy a darle clic acá. No está pasando nada, o sea que todavía tenemos un error a la consola de JavaScript. Ah, claro, cambié el nombre, pero también tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo acá. No había tenido en cuenta eso. Delete row. Ok, guardar. Vamos a ver ahora. Ok, y ahí tenemos el número 1, preciso. Entonces, efectivamente, esto está funcionando. Ahora lo que voy a hacer es enlazar esta función
con nuestro endpoint. Adicional a esto, tampoco queremos que si yo entro al reporte y le doy clic aquí, voy eliminando sin ni siquiera tener alguna especie de confirmación. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, confirmar si realmente el usuario quiere eliminar esta información. Y segundo, enlazarlo con el servicio para eliminar. Entonces, para hacerlo primero ya hay una librería que está integrada, voy a comentar esto. Y voy a escribir alertify confirm ¿qué le ponemos? Are you sure? Esta primera función es la función cuando queremos eliminar. Y la siguiente en caso de que el usuario decida cancelar la operación. Creo que eso es todo. Vamos a ver cómo se comporta. Save. Ok. Cancel. User cancel. Exacto. Y si le doy OK, entonces eso está bien. Perfecto. Entonces ahora lo que nos hace falta es crear nuestra función para eliminar la información. Le vamos a ingresar el ID. Podemos poner un bloque que empiece a cargar mientras la información se transmite. Y ahora puedo hacer, esto se puede hacer de muchas formas. Yo sigo jQuery para hacer esto, pero se puede utilizar diferentes medios. Ahora, tengo que especificar la URL, que no sé cuál es, y eso lo vamos a ver ahora, y qué datos le voy a ingresar. Esto sería muy sencillo. Él está esperando un ID que corresponde al ID de mis reportes. Listo. Después de eso, puedo ponerles la función en éxito. Vamos a quitar el bloqueo. Es el bloqueo gráfico de la pantalla. Y si existe algún error, recordemos que este endpoint devuelve un JSON. Este JSON puede contener un error o un mensaje de éxito. Normalmente el error está en una variable llamada error dentro del objeto JSON. Y lo que vamos a ver es verificar si realmente ese objeto existe.
Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, si existe muestre un error de mensaje con nuestro objeto JSON en su campo error, y de lo contrario, entonces digamos que nos recargue esta página. No sé todavía cuál es, y esa es la otra opción que voy a investigar. Yo sé que empieza por RP, después va es con el ID del proyecto, y el ID del proyecto es 12 example, 12 example. Ok. Después tiene que ser el ID de este reporte. ¿Cómo sé el ID de este reporte? Voy a mis reportes y este que tengo acá es el ID. Entonces, vamos, modificamos esto nuevamente. Exacto. Y guardemos. No sé si me esté faltando algo. Creo que con esto estaría completo. Aquí falta una comilla. Ok, y ahí ya me cerraron todos los errores que tenía. Igual response to data, y nos falta solamente la URL del endpoint, y la URL del endpoint empieza con web service WS. Voy con JSON, sigue el proyecto, no sigue el proyecto, sigue es el ID de nuestro formulario. ¿Cómo sé cuál es el ID de nuestro formulario? Creo que aquí lo podemos ver. Si yo hago clic acá, aquí está 12 example, creo que es este, 12 devices. 12 devices, y finalmente el nombre del endpoint. ¿Cómo sé cuál es el nombre del endpoint? Voy a abrir mis formularios en una pestaña diferente. Voy a modificar este, voy a eventos, y acá está delete. Acá me está diciendo de hecho cuál es. Me está diciendo cuál es la URL a la que tengo que contactarme. 12 devices/delete. Vamos a ver, save. Y vamos a ver nuestro. Abrámoslo. Hay un error, y seguramente es un error en JavaScript. Acá, 2 puntos. Listo. Save. Volvamos a cargar. Ahí está. Este new device lo voy a borrar. No, cancelado, esto ya lo habíamos hecho. Ahorita le digo OK. No, quité esto. Claro, nos faltó, fue enlazar esta función con esto. Data.id. ¿Listo? Save. Una vez más. OK. Bueno, estamos cada vez más cerca, aunque todavía falta algo. OK, veamos a ver.
¿Qué nos está marcando? Ok. Oh, no está contactando el endpoint. Falta algo. Claro, la URL no está completa. Ya vi que lo que falta. Falta no. Eso es. Probemos nuevamente. New device. Ok. Y parece que lo borró, pero cometimos el mismo error en donde tiene que refrescar. Observen que ya no existe el registro. Digamos que vamos a eliminar el que dice macOS. Ok. Y finalmente ya tenemos esto. Entonces podemos editar. Y si yo quisiera agregar uno nuevo, entonces hagamos lo siguiente. En componentes metamos un nuevo componente que se llama HTML y lo que vamos a hacer es simplemente agregar un botón. Y este botón pongámoslo en la parte de arriba. Entonces lo único que voy a hacer es el nombre y simplemente voy a escribir unos tags en HTML. Ok. Veré. Input type. Save. Por supuesto, tengo que agregar también algo que me permita capturar la acción de ese botón ok, y esto sería window.location es igual a ya teníamos algo parecido acá con el evento con eliminar. Entonces vamos a listo, dos devices y creo que hay que cambiar este WS por app. El proyecto listo. Ok, aquí me está marcando un error. Listo. Guardar. Nuevamente. Ya tenemos nuestro botón. Y acá vamos a nuestra interfaz. Volvamos a poner macOS. Podríamos poner un JavaScript también que nos limpie este formulario cada vez que metemos algo. Observen, ahí estamos. Podemos modificarlos, podemos eliminarlos.
hay varias cosas que podemos mejorar de este formulario, pero lo dejaremos para una siguiente ocasión. Pero antes de terminar este video, hay algo que definitivamente es mejor aclarar. Y estas URLs donde pusimos Hanu, esto no es una buena idea porque podría instalarse en algún servidor de aplicaciones donde no tenga Hanu como servidor de aplicación, como instancia, sino podría ser root. Entonces, en ese caso, arrancaríamos desde slash y esto sería problemático, ya que si migramos de un entorno donde se utiliza esta palabra a uno que no, los servicios van a dejar de funcionar. Entonces, por defecto, ya hay una serie de variables que están establecidas. Puedo utilizar una de ellas que me va a dar el nombre del contexto de la aplicación y esa variable se llama appName. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer esto, appName, y es lo mejor, porque si pasara lo contrario, si vamos a un entorno donde no se utiliza el contexto root, sino que un contexto llamado diferente, igual dejaría de funcionar. Ok, creo que eso es correcto. Y ahora lo que voy a hacer es volver a probar. Si le digo add device, funciona bien. Si voy a, creo que habíamos metido, ok, vamos, modifiquemos esta. Esto está funcionando, perfecto. Y ahorita eliminemos esta. Digo, ok, perfecto. Con esto ya terminamos este video.